Este es el cuarto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasemos ahora a ver las características del material acero. Hablaremos exclusivamente del acero activo, es decir, del acero para pretensado. Como ya se ha comentado, debido a las pérdidas rheológicas del hormigón, la afluencia y la contracción, es necesario que los aceros de pretensado tengan muy alta resistencia, digamos como orden de magnitud unos 1900 megapascales, de modo que dichas pérdidas no tengan una influencia porcentual significativa frente a la carga de tesado. Los aceros argentinos para pretensado cumplen obviamente las normas IRAM y AS, pero además cumplen también con la mayor parte de las especificaciones internacionales. Pasaremos ahora a hacer un análisis de secciones bajo cargas de servicio. Primero definiremos lo que el CIRSOC llama etapas. La primera de las etapas es la etapa de introducción o transferencia del pretensado. Es lo que podemos llamar tiempo cero, es el momento a partir del cual el hormigón pasa a estar pretensado. Hay que analizar en estos casos no solamente la acción del pretensado, sino las cargas concomitantes, es decir, las solicitaciones que se desarrollan a partir de la introducción del pretensado. Los análisis se realizan siempre para cargas sin mayorar. La siguiente etapa es la etapa de cargas de servicio. Estamos hablando ahora no del tiempo inicial en el cual el pretensado es máximo, porque todavía no se han producido, por ejemplo, las pérdidas rheológicas, sino un tiempo suficiente como para poder considerar que todas las pérdidas rheológicas ya se han desarrollado. Nuevamente, se analiza bajo cargas de servicio, es decir, no bajo cargas mayoradas. A su vez, como veremos enseguida, aquí se realizan dos verificaciones. Para cargas mínimas, es decir, para cargas permanentes, pero permanentes totales, no las que eran concomitantes con el pretensado, que pueden ser parte de esas cargas permanentes, y para cargas máximas, es decir, para las cargas permanentes más las sobrecargas. También el CIRSOC habla de una tercera etapa, que denomina etapa de carga mayorada, que en definitiva sería la verificación de la condición de seguridad. Vamos a ver ahora qué momentos y tensiones se desarrollan por acción del pretensado. Si se tiene un cable recto, la acción del pretensado puede suponerse compuesta por una compresión centrada más un momento flector igual al producto de la fuerza por la excentricidad respecto al centro de gravedad, en tanto y en cuanto estemos hablando de elementos isostáticos. Si no, deberá agregarse la componente debida a las reacciones por pretensado. La fuerza axial provocará un acortamiento y el momento flector provocará una curvatura. En el primer caso se tendrá un diagrama uniforme de tensiones, en el segundo caso se tendrá un diagrama doble triangular de tensiones. En definitiva, se tendrá finalmente el diagrama compuesto por ambos diagramas unitarios. Frente a una carga genérica, supongamos que le estemos llamando MM en este momento, se tendrá un diagrama de momentos flectores en el elemento isostático de la figura como el que está marcado aquí. Estamos hablando de un elemento isostático con cable recto. Y podremos tener, por ejemplo, en la mitad de la luz, un diagrama de tensiones por todo concepto, es decir, por pretensado más la acción de las cargas exteriores, tal como se ve aquí a la derecha. Es un diagrama en el que hay compresiones tanto en la fibra inferior como en la fibra superior. Sin embargo, como ya se ha comentado, si se analizara qué es lo que ocurre en el apoyo, se observaría que por ausencia del momento exterior, dado que el diagrama de momentos allí está cero, es nulo, se tendrían tracciones en la fibra superior, que podrían o no resultar admisibles. Una solución para evitar esto, ya se ha comentado previamente, sería quitar excentricidad al cable en el extremo.
recurriendo a lo que podríamos denominar un cable poligonal. Los cables rectos tienden a producir efectos de este tipo, es decir, contraflechas muy importantes y tracciones en los apoyos. Hay varias soluciones para eso. Una de ellas, se acaba de comentar, es quebrar el cable. La otra es envainar partes de los cables en tubos plásticos al llegar a los apoyos, de modo que la adherencia comience a ser efectiva ya en lugares donde el momento flector no sea nulo. Los cables poligonales, que son una mejor solución, tienen el inconveniente de generar fuerzas de levantamiento en los puntos de quiebre y fuerzas hacia abajo en los puntos de quiebre entre elementos. Como ya se ha comentado, el pretensado no origina reacciones en elementos isostáticos y por lo tanto en cada sección el momento por pretensado se obtiene multiplicando la fuerza de tesado por su excentricidad referida al centro de gravedad. En cambio, en elementos hiperestáticos se generan reacciones. Estas reacciones necesariamente son autoequilibradas si estamos hablando de reacciones verticales, debido a que el pretensado no tiene componentes verticales y por lo tanto la resultante de las reacciones tiene que ser nula, es decir, autoequilibrada. Vamos a comentar brevemente algunas cuestiones relacionadas con las secciones resistentes a considerar. En muchas estructuras, las secciones podrían denominarse como evolutivas. Veamos la figura de la izquierda. Las vigas, en el momento del tesado, presentarán orificios y por lo tanto tendremos que hacer nuestras cuentas con la sección neta, homogeneizando eventualmente las armaduras pasivas. Cuando se hormigona la losa es resistida por la viga, pero en este caso la viga tiene inyectadas las vainas y por lo tanto tendremos una nueva sección homogeneizada en la cual estén interviniendo las armaduras activas. Una vez que la losa ha ganado rigidez y resistencia, las cargas que se agreguen, por ejemplo la carpeta de rodamiento, las barandas, las veredas y las sobrecargas, serán resistidas por la sección compuesta. Preguntémonos ahora qué tensiones se controlan en el hormigón y por qué. Para ello vamos a recurrir a un ejemplo bastante sencillo, consistente en una viga rectangular premoldeada, pretesada, que forma parte de una estructura premoldeada. En un siguiente paso se van a montar unas losetas aligeradas, también pretesadas. Luego eventualmente podrá agregarse una capa de compresión, un contrapiso, pisos, paredes y, por ejemplo, la carga de servicio también. Están en este momento los cables puestos en tensión. El hormigón ya ha endurecido, pero los cables no han transferido todavía su carga hacia el hormigón. Por lo tanto, las tensiones en el hormigón son nulas. Ahora se han aflojado los cables de los estribos y se ha producido la transferencia del pretensado hacia el hormigón. La viga se ha curvado, se ha apoyado en sus extremos y por lo tanto está actuando su peso propio. Entonces, se tendrá un diagrama de tensiones del tipo del que se está señalando en este momento. También como referencia se han agregado unas líneas que son los límites reglamentarios de los cuales hablaremos en unos minutos. Entonces, en la fibra superior tendremos actuando la carga de tesado, pero la hemos afectado por el coeficiente de pérdidas para analizar el tiempo cero, es decir, el momento en el que el pretensado es máximo.
Esa carga la dividimos por el área para hallar una parte de la tensión, la multiplicamos por la excentricidad para sacar el momento por pretensado, nuevamente lo multiplicamos por el coeficiente de pérdidas, dividimos por el módulo resistente de la fibra superior, todo esto sería el efecto del pretensado, y también tendremos comprimiendo el momento exterior dividido el módulo resistente de la fibra superior. La fibra inferior vale algo similar, solo que cambian los signos de las tensiones producidas por los momentos, ya sea de pretensado o estable. De modo que hemos podido calcular las tensiones en el momento del tesado. A tiempo infinito, vamos a analizar dos situaciones. La primera de ellas es tiempo infinito y cargas permanentes totales. Este es un estado que, por ejemplo, en los puentes, es el estado que más tiempo actúa, dado que las sobrecargas en general actúan parcialmente y por tiempos limitados. ¿Qué se quiere decir con esto? Que eventualmente la carga máxima es posible que se presente alguna vez o algunas veces, pocas veces, en la vida útil de la estructura y en general se mantenga esta solicitada por sobrecargas mucho más modestas que la sobrecarga máxima de diseño. Entonces, para saber cuál es el efecto de las cargas permanentes que van a tener un gran tiempo de actuación, en la estructura se hace este análisis, tiempo infinito y cargas permanentes. Nuevamente se analiza la fibra superior y la fibra inferior, pero observamos que no aparece CP, es decir, coeficiente de pérdidas, porque ya las pérdidas se han producido. Finalmente, tendremos el máximo momento flector actuando, nuevamente para tiempo infinito, y como en los casos anteriores, se han marcado las tensiones admisibles dadas por el reglamento y se observa que en este caso en particular se ha alcanzado la tensión admisible de tracción en la fibra inferior. ¿Qué límites impone el CIRSOC? Es decir, en números, ¿cómo se manifiesta este control? El CIRSOC distingue tres categorías o tres clases de hormigones, de acuerdo a cuál sea la tensión de tracción que se manifieste bajo carga máxima en la fibra más traccionada. Distingue entonces tres clases: la no fisurada, la de transición y la fisurada. Ahora bien, para la no fisurada pone un límite a las tracciones que es aproximadamente el módulo de rotura por flexión del hormigón, 0,62 la raíz de F'C. Recordemos que siempre que el reglamento pone raíces, dentro de la raíz hay que poner las tensiones en megapascales y el resultado estará en megapascales. Bueno, establece entonces también límites para las otras dos clases. Y también hace un comentario respecto a la limitación de tensiones para el caso de losas pretensadas armadas en dos direcciones. Esto así puede resultar un poco árido, un poco confuso, pero con unos gráficos se puede aclarar. Vamos a ver primero conceptualmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que un hormigón en el que la tensión de tracción es superior a la raíz cuadrada de F'C, será un hormigón que será bastante parecido a un hormigón armado, es decir, tendrá fisuras y habrá que controlar dichas fisuras. Por otra parte, es de esperar una importante pérdida de rigidez. En el otro extremo, cuando lo que se limita es la tensión a 0,62 de F'C, hay que tener cuidado porque en algunas versiones del CIRSOC dice 0,70. Cuando se limita a 0,62, se tendrá que para cargas permanentes, seguramente la estructura tenderá a tener una contraflecha porque las compresiones abajo son importantes, y para cargas de servicio no habrá tracciones en la fibra inferior, o por lo menos no habrá tracciones importantes. El que no haya tracciones nos pone en un extremo que se llama pretensado total. Para ese caso, obviamente, no va a haber fisuras. Si admitimos tensiones de tracción de hasta 0,62, puede ser que alguna fisura para carga máxima aparezca, pero no será significativa y ni bien desaparezca la carga máxima, se va a cerrar.
Y luego tenemos una situación intermedia, que es lo que hemos denominado hormigón clase T, para el cual, para cargas permanentes, seguramente no tendremos contraflechas y tendremos una fisuración relativamente modesta y controlada para carga total. Obviamente aquí se producirá probablemente alguna pérdida de rigidez. El CIRSOC establece también el control de compresiones en el hormigón. Para tiempo cero admite que en la fibra más comprimida existan tensiones de compresión de hasta el 60% de F'Ci, donde F'Ci es la resistencia del hormigón en el momento del tesado. Se trata de una tensión relativamente alta, pero se parte de la base de que la fuerza de tesado tenderá a disminuir bastante en las primeras semanas, fundamentalmente por efectos del creep y demás efectos reológicos, y además que el momento mínimo seguramente actuará durante un periodo de tiempo relativamente corto, dado que se irá completando el peso propio total. Por lo tanto, estas compresiones tenderán a disminuir. Por ese motivo, se admiten tensiones tan altas como el 60% de F'Ci. Por otra parte, F'Ci seguramente irá creciendo a medida que pase el tiempo. Por lo tanto, también tendremos una mayor resistencia en el hormigón. Complementariamente, tenemos qué es lo que ocurre a tiempo infinito. Y a tiempo infinito, el CIRSOC divide el análisis y dice, para cargas permanentes totales, se admite como tensión admisible de compresión el 45% de F'C. Es decir, para un estado que tiene una gran permanencia en el tiempo, se admite el 45% de F'C. Para estados que van a tener una duración o una permanencia muy corta, como es la sobrecarga máxima, se admiten compresiones de hasta el 60% de F'C. Todo está basado en limitar los efectos reológicos. Si resumimos todo lo anterior, podemos decir lo siguiente, que para el momento del pesado, entonces, se admitirá un 60% de F'Ci en compresiones y, bueno, dependiendo del tipo de hormigones, tendremos diferentes tensiones admisibles de tracción, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero lo que es dable observar es que en los apoyos se admiten tensiones de tracción más grandes que en el centro del tramo. Eso es porque una eventual fisuración en la zona superior de los apoyos tiene consecuencias prácticamente despreciables en la rigidez general del elemento. Y por lo tanto, los reglamentos son más permisivos en las zonas de apoyos, que es por otra parte donde tienden a aparecer tracciones debidas a la excentricidad del elemento tensor debido a que los momentos externos son nulos. El reglamento dice que se pueden admitir incluso tensiones mayores que estas, siempre y cuando se dispongan armaduras destinadas a tomarlas. Y la forma de calcularlas es bastante rústica. Lo que se hace es suponer un diagrama lineal de tensiones, calcular el volumen de ese diagrama de modo de obtener una fuerza resultante, y esa fuerza resultante se divide por una tensión admisible del acero, que es igual al 60% de la tensión de fluencia, pero no mayor que 200 megapascales. De esa forma se calcula una armadura pasiva y se agrega en esta zona. Si ahora pasamos a tiempo infinito, es decir, producidas todas las pérdidas, tenemos que analizar dos situaciones, cargas de larga duración y carga máxima. Entonces, para las cargas de larga duración, dijimos que las compresiones se limitaban a 0,45 de F'C y las tracciones dependerán del tipo de hormigón con el que estemos tratando, si es tipo U, tipo C. Para carga total, dijimos que las compresiones que se admitían eran nuevamente bastante altas y las tracciones dependerán del tipo de hormigón, si es tipo U o tipo T.
¿Qué tensiones se controlan en el acero? Todas las que se vieron al estudiar tirantes pretensados. Sin entrar en un análisis pormenorizado, nosotros en el curso vamos a suponer, como en el caso de tirantes pretensados, que las que definen son las tensiones correspondientes al punto A. En resumen, tendremos entonces el control de tensiones en la fibra superior e inferior para tiempo cero y tiempo infinito. Esto nos permite plantear cuatro ecuaciones. La primera ecuación corresponde a las tracciones en la fibra superior en el momento del tesado. La segunda ecuación corresponde a las compresiones en la fibra inferior en el momento del tesado. Es la línea AA. No representa ninguna escala en particular, es simplemente para tener una noción de lo que estamos analizando. Luego, a tiempo infinito, se controlan las compresiones en la fibra superior y las tracciones en la fibra inferior. Vamos a numerar estas ecuaciones para poder hacer referencia rápida en lo que sigue a ellas. Recordemos, la 1 y 2 corresponden a tiempo cero, la 3 y 4 a tiempo infinito, y como nos van a resultar bastante útiles, recordemos que las de tracción, las que controlan tracciones, son la primera y la última. Estas figuras son un resumen conceptual de lo que se acaba de ver. La primera corresponde a tiempo cero, carga exterior mínima, es el peso propio durante el tesado, fuerza de tesado máxima. Lo que controlamos son las compresiones abajo y las tracciones arriba. Luego a tiempo infinito, carga máxima, fuerza de tesado mínima, controlamos las compresiones arriba y las tracciones abajo. Obviamente el problema central de una viga de hormigón pretensado es poder cuantificar la fuerza de tesado y la excentricidad. Vamos a ver si existe un valor ideal para la excentricidad. Ya se ha comentado que al aumentar la excentricidad disminuye la fuerza de tesado, también disminuyen las fuerzas de compresión en la zona superior, que la máxima excentricidad está limitada por el recubrimiento mínimo reglamentario. También vimos que al aumentar la excentricidad aumenta la altura útil en la resistencia a flexión, pero también veremos enseguida que no es posible siempre poner el cable con la máxima excentricidad. Vamos a ver que en la mayoría de las aplicaciones prácticas, a lo sumo podemos aspirar a alcanzar dos condiciones. Habíamos hablado de cuatro condiciones tensionales. Las dos primeras refieren al momento del tesado, en ellas aparece el coeficiente de pérdidas y el momento mínimo. Las dos siguientes refieren a tiempo infinito y carga máxima. Por eso tenemos actuando en el primer caso el momento mínimo, en el segundo caso el momento máximo. En la práctica se recurre al predimensionado de las secciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que parecería que al tener cuatro ecuaciones podemos despejar cuatro incógnitas. Dos son muy claras, P y E0. Las otras podrían ser condiciones geométricas de la sección. Es decir, que la sección de alguna manera podría ser despejada a partir de estas ecuaciones. Lo que ocurre es que cuando uno intenta hacer eso, se llegan a soluciones que en general no son prácticas. O la altura es muy chica para cumplir las condiciones de rigidez, o las relaciones geométricas de la sección hacen inviable el hormigonado, etc. Entonces, el camino que suele seguirse es el del predimensionamiento, y eso hace que se pierda la posibilidad de utilizar dos de las ecuaciones en forma estricta. ¿Qué quiero decir con esto? Que
nosotros tendremos que verificar esas ecuaciones, pero no van a verificarse en forma exacta, se van a verificar, digamos, en exceso. Vamos a elegir no utilizar las ecuaciones relacionadas con las compresiones porque dado que lo que estamos haciendo es pretensar, lo que vamos a intentar es controlar las tracciones, es decir, controlar la fisuración. Y por lo tanto vamos a trabajar con las ecuaciones 1 y 4. La 1 controla tracciones en la fibra superior durante el tesado y la 4 controla tracciones en la fibra inferior para carga máxima. Entonces, estas serán las ecuaciones que vamos a usar y lo que vamos a hacer es despejar en ellas, en el primer caso, menos P por E0 y en la segunda, P por E0. De modo que, si sumamos ambas ecuaciones, el resultado va a ser 0, pero al hacer esto queda como única incógnita P. Entonces, operando, podremos obtener P. A su vez, de la segunda ecuación transformada que tuvimos en el camino de cálculo, podemos despejar E0. De modo que, conociendo P, podemos obtener E0. En esta ecuación tenemos todo conocido para despejar P. Parecería que el problema estuviera resuelto. Sin embargo, hay que hacer una verificación y es si el cable cuenta con un recubrimiento suficiente. Si E0 condujera a un recubrimiento suficiente, todavía nos restaría verificar que se cumplan las ecuaciones 2 y 3, es decir, las compresiones en la fibra inferior en el momento del tesado y en la fibra superior para carga máxima. Si no se verificaran estas condiciones de tensión, habría que redimensionar la sección, es decir, corregir algunos valores geométricos de la sección de modo de hacer que estas tensiones se cumplan. Vamos a hablar ahora de clasificación de secciones, en un sentido en el cual no habíamos encarado todavía una clasificación. Tenemos entonces una sección con su centro de gravedad. Del centro de gravedad hacia abajo medimos las excentricidades y tenemos un recubrimiento mínimo. La ecuación 6 era la ecuación con la cual nosotros despejábamos, en el caso anterior, la excentricidad. Bien, si la excentricidad obtenida condujera a un recubrimiento mayor que el mínimo, diríamos que la sección se denomina sobrante o subcrítica. Si condujera a una excentricidad que nos diera exactamente el recubrimiento mínimo, diríamos que estamos frente a una sección crítica. Y si el recubrimiento fuera menor que el mínimo o directamente el cable cayera fuera de la sección, diremos que la sección es faltante o supercrítica. Ninguna de estas clasificaciones es un demérito. No está mal que una sección sea sobrante, no está mal que una sección sea faltante. Simplemente es lo que resulta. Siempre que las secciones sean sobrantes o críticas, se pueden aplicar las ecuaciones 5 y 6. Es decir, con las ecuaciones que vimos recién, podemos resolver el problema. ¿Qué es lo que pasa si la excentricidad cae o fuera de la sección o con un recubrimiento insuficiente? Bueno, obviamente esas ecuaciones no se pueden aplicar y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces vamos a ver el análisis de las secciones faltantes. Vimos que perdíamos, entre comillas, dos ecuaciones para analizar el problema cuando predimensionábamos. Ahora, evidentemente, no vamos a tener más remedio que fijar una excentricidad y vamos a poder despejar P. Entonces, vamos a perder la ecuación 1 y vamos a despejar P de la ecuación 4. Entonces, conceptualmente, ¿qué nos pasó? Nos pasó que supusimos que la sección era sobrante, la excentricidad nos dio o fuera de la sección o con un recubrimiento menor que el mínimo y entonces vamos a fijar la excentricidad de modo que se verifique el recubrimiento mínimo.
es decir, vamos a poner en el valor crítico. Y de ahí despejamos P. Tendremos entonces otra ecuación, la ecuación 7, pero claro, ahora tendremos que verificar todas las demás para ver si andan bien. Vamos a verificar la tracción en la fibra superior durante el tesado, la compresión en la fibra inferior durante el tesado y la compresión en la fibra superior para tiempo infinito. Si no andan, redimensionaremos la sección, corregiremos la sección. Y obviamente, en cualquier caso, tendremos que verificar otras secciones del elemento para asegurarnos que anden bien, porque hasta ahora nos estamos concentrando solamente en la sección de momento máximo. Hay unos diagramas que pueden resultar un poco raros de entrada, pero que son bastante ilustrativos del funcionamiento de una sección y de las posibilidades en cuanto a la elección de la excentricidad. Vamos a tomar las ecuaciones 1 a 4 y vamos a despejar de todas ellas E0. Cuando hagamos eso, E0 va a ser función de 1 sobre P. Vean ustedes que P aparece dividiendo en todas las ecuaciones. Y si las graficamos, tendremos lo siguiente. Tendremos 4 rectas y en el ámbito contenido por el cuadrilátero de los encuentros de esas rectas, tendremos todas las posibles ubicaciones del cable y de las fuerzas de tesado que permiten verificar las 4 tensiones. Obviamente, no en forma exacta, es decir, algunas, por ejemplo, si nos fijamos en este punto, que corresponde a la carga de pretensado mínima, se verificarán en forma exacta, rigurosa, las condiciones de tracciones R1 y R2. Las compresiones estarán verificadas en exceso. Aquí estaremos en la condición en que se verifican exactamente las compresiones y las tracciones estarán verificadas en exceso. Esta es una sección sobrante, claramente, ¿por qué? Porque la excentricidad es menor que la excentricidad constructiva, dada por el recubrimiento mínimo. En cambio, en esta sección, lo que ha ocurrido es que estamos frente a una sección faltante. Esta sería la fuerza de pretensado mínima, pero no la podemos utilizar porque la excentricidad en este caso es directamente exterior a la sección. De modo que lo que haremos es fijar la excentricidad en la condición constructiva y vemos que se verifica para R1 en forma exacta la condición tensional y para las demás están verificadas en exceso.